Bien, el tema es la sacralidad de la naturaleza. Esta palabra sacralidad deriva del latín sacro, que significa, tiene dos acepciones, que es lo secreto y lo sagrado. Están juntos esos dos conceptos, lo sagrado y lo secreto. Y la naturaleza es así, ¿verdad? Es pues una envolvente que rodea todo el globo terráqueo, ¿sí? Y que hay muchos misterios dentro de ella, muchos secretos. En algunos tiempos, de seguro, desconocedores de lo que ocurría alrededor de los individuos, de las personas, pues generaba miedo en ciertos aspectos, dolor, angustia, y en otras ocasiones generaba felicidad, dependiendo del fenómeno de esta naturaleza, cómo se manifestaba. Por ejemplo, si caía una lluvia ligera, suave, que caía en el terreno, estoy hablando de hace miles de años, cientos de miles de años, ¿verdad? Sí, pues esas personas que desconocían absolutamente todo de la naturaleza, pues les causaba una emoción algo alegre, ¿sí? Porque esa lluvia ligera que caía en el terreno les daba unos frutos, un alimento, ¿sí? Pero cuando caía desaforadamente esa lluvia intensa, inundando campos y hasta viviendas y todo eso, arrastrando con todo, pues les daba miedo. Entonces, esos fenómenos de la naturaleza, posteriormente, con el tiempo, fueron estudiados por la física, esa ciencia académica que trata de desentrañar los misterios de la naturaleza, pero que originalmente era algo mágico, era una magia la que ocurría, ¿sí? Por ejemplo, esta lluvia que le estoy diciendo, en una tierra, pues era algo mágico porque agua en tierra y una semilla por ahí que estaría por ahí puesta en la tierra, pues salía una hierbita, una planta, es algo mágico, ¿verdad? Etcétera, ¿no? Al principio de esta charla, pues nos vamos a abocar a una de las ramas de la astrología, ¿no? Sabemos que en la astrología son muchísimas ramas las que existen. Algunos consideran que son 108 ramas de la astrología. Otros que dicen que son 72, otras que son 22 ramas. Sean las que sean, todas buscan algo, ¿sí? Que es el conocimiento. El conocimiento profundo de las cosas, ya sea de las personas o de las situaciones que se desarrollan a nuestro alrededor. Y vamos a empezar con el nacimiento de la tierra, ¿sí? Así como todo en nuestra vida, todo lo que vemos, palpamos, tocamos, hemos escuchado, nos han dicho, todo nace, todo nace. El día, por ejemplo, nace con la salida del sol, pero en un momento dado, en la tarde, se empieza a meter el sol, se oculta el sol, se terminó el día. Y luego esa claridad se va haciendo más tenue, más tenue, más tenue, hasta llegar a las penumbras, la oscuridad total. Se murió el día, pero al otro día vuelve a nacer el día, ¿verdad? El sol aparece nuevamente, así como una analogía de lo que nace, crece, llega a su máxima intensidad, un decaimiento, ¿verdad? Una decrepitud, una muerte, y vuelve uno a nacer, ¿verdad? Así son las cosas, ¿no?
una semillita, por ejemplo, de un frijol, una lenteja. Ustedes la ponen en un frasquito con algodón, y se va arrugando esa semillita, como si se estuviera marchitando, como si se estuviera muriendo, ¿verdad? Pero después empieza a brotar ahí un tallito, el embrión de la plantita empieza a crecer y ya se hace el tallo, ¿verdad? Luego salen las hojas, las flores, el fruto, ¿verdad? Pero nació de algo aparentemente muerto, ¿sí? Para que haya vida tiene que haber algo previo a ello. Nosotros le llamamos muerte, pero la muerte como tal no existe. Simplemente es un proceso. Vamos a suponer que es la vida con letras mayúsculas es igual a la vida con letras minúsculas más muerte, ¿verdad? Vida con letras minúsculas más muerte igual a la vida. La vida es para siempre, ¿verdad? Es eterno. Entonces, ¿cómo nació la Tierra? Se calcula que hace 4.600 millones de años. O sea, es lo de menos. En un momento dado tuvo que haber nacido. Y se supone, usando la astrología precesional, esa astrología de los cambios mayúsculos de la humanidad, que abarca eras completas de miles de años. En una de las eras, ¿verdad? Cuando estaba un puntito insignificante llamado Tierra, ¿verdad? Con respecto a las estrellas que lo rodeaban, tal vez predominaba, ¿verdad? El Sol estaba predominando, apuntando en la constelación de Virgo. Posiblemente ahí nació la Tierra. ¿Sí? No se sabe con exactitud cómo nació la Tierra, pero tenía que nacer en un momento dado esta Tierra. ¿Sí? Dentro de la ciencia no se sabe qué ocurrió los primeros 1.000 millones de años. Es una cantidad enorme de tiempo. Sin embargo, se desconoce qué pasó con la Tierra. Tal vez, como dice aquí, estaba todo confuso, no se podía distinguir nada, estaba revuelto el frío con el calor, la sequedad con la humedad, era el caos, ya que era el principio de los tiempos. Pero algo, ¿verdad? La tenía que despertar de esa simplemente tierra. Esos primeros 1.000 años de 1.000 millones de años se conoce como la era azoica, que significa sin vida. Aunque también se le llama arcaica, la edad arcaica, esos primeros 1.000 millones de años. Aunque la corteza terrestre estaba ya solidificada y se habían formado las rocas ígneas, se cree que las altas temperaturas impidieron la aparición de la vida, tal y como la conocemos ahora. Era simplemente tierra, rocas, piedras, tierra en sí. No había vida, ¿sí? Pero de esos viajes que va teniendo nuestro sol, nuestro creador, el sol, ¿verdad? En el espacio a una velocidad grandísima de 250 millones de kilómetros por segundo, ¿verdad? Pues teníamos que pasar por cierta zona, ¿verdad? Y se supone que el sol, tal vez en una de esas manchas negras del sol, sale una chispa divina, una chispa de luz, una chispa de vida a la tierra. ¿Sí? Veamos cómo es el signo de Leo. El signo de Leo es un espermatozoide, si se dan cuenta. ¿Sí?
Y este Leo está gobernado por el Sol, ¿sí? El que activa al signo de Leo, el que mueve, el que lo dinamiza, es el Sol. Entonces, se supone, ¿verdad?, que una chispa emanada del Sol, vamos a decirle así, un espermatozoide cósmico, llega a la Tierra, ¿verdad?, la engendra, ¿verdad?, en Virgo. Virgo, ¿cómo es el signo de Virgo? Es una M, ¿verdad? Y se le ve al final una colita de ese espermatozoide que está penetrando en la M de matriz. La M de matriz, M de madre, M de María, ¿sí? M de, pues las M's de que nos dan esa cualidad de la vida, la Virgen María, ¿sí? Entonces la matriz, la María, la madre, está representada con ese símbolo en Virgo, ¿verdad? Donde está el espermatozoide ahí, penetrando esa matriz, generándose la vida. Pero falta algo importante, que era precisamente la humedad necesaria. Y ahí es cuando surgen los mares, los océanos, el agua necesaria, ese líquido amniótico que se requiere para que esas células primitivas del óvulo y del espermatozoide empiecen a generar la vida. Acuérdense que la tierra es nuestra madre. Todos hemos nacido de la tierra, aunque algunos digan que nacieron de su mamá, pero no. ¿Cómo se alimenta su mamá? De la tierra. Vegetales, las frutas, todo viene de la tierra. Somos hijos de la tierra. Es nuestra madre. Decimos la madre naturaleza, ¿sí? Por lo tanto, en uno de tantos cientos de miles de signos de eras de cáncer, ahí aparece el mar, el líquido, ¿sí? Y es como ahí empieza a surgir la vida, desde el unicelular hasta todo lo que conocemos dentro del mar. Entre los 600 millones de años y los 225 millones de años, existió la primera era, la era paleozoica, y se inició con la aparición de la atmósfera y la formación de las rocas calizas. Eso fue lo primero que aparece. Esta era se divide en 5 diferentes periodos, donde es palpable el surgimiento del reino animal. Pero antes del reino animal, tuvo que haber surgido la tierra, es el reino mineral. Después aparece el reino vegetal en esa etapa, en la etapa del Cámbrico, ¿sí? Que aparecen los helechos, los musgos, los corales y las entidades vivas que ya empiezan a surgirse en el mar. Como quien dice, la evolución del reino mineral continúa con la aparición del reino animal. La conciencia del mineral se transforma en una conciencia vegetal. La conciencia del ser es lo que evoluciona, ¿sí? Y la conciencia del mineral es la conciencia del átomo, ¿sí? Los átomos reaccionan de acuerdo a las cualidades primigenias: frío, calor, sequedad y humedad. Pero el reino vegetal tiene sus sistemas atómicos, pero ahora más evolucionados, formando células. Esas células, su conciencia es así, su conciencia celular. Quiere decir que ahora esas piedras que estaban
aventadas ahí en la tierra, ¿verdad? Las piedras, las gemas preciosas, los diamantes, etcétera, todo eso que estaba en la tierra. De ahí mismo de la tierra, la evolución siguiente era precisamente de la tierra misma. Las plantas. Y las plantas requieren tierra. ¿Por qué? Porque por ellas mismas buscan los nutrientes. Su conciencia de células les hace buscar la humedad, los nutrientes y empiezan a desarrollarse. ¿Ven? En la época silúrica, ¿sí? Aparecieron las salamandras, los anfibios, los arácnidos, los peces. En la época devónica apareció la vida marina, los batracios y un desarrollo más profundo de los peces, ¿verdad? Entonces es reino mineral, reino vegetal y ahora el reino animal. En el reino animal ya no necesariamente están aterrizadas o plantadas en la tierra. Ahora ya tienen movimiento, tienen una conciencia instintiva y se desplazan, ¿sí? Se desplazan. Con el tiempo nos vamos a dar cuenta cómo esos animales, algunos se arrastran, unos trepan, otros vuelan, ¿sí? Otros andan, otros caminan, ¿sí? Entonces, la evolución de la planta, del reino vegetal al animal, también pasa por millones y millones de años. En la etapa del Carbonífero se caracterizó por la exuberante vegetación y en el Pérmico, en la era pérmica, aparecieron los primeros reptiles. Nótese cómo, de acuerdo a las eras, esto es una síntesis, ¿verdad? No vamos a explicar en detalle estos temas. Les recomiendo que lo investiguen por su cuenta, pero se darán cuenta que en esa investigación que hagan, cómo del mar empiezan a generarse la vida animal, y empiezan a salir hacia la tierra, ¿sí? Y ahí es donde empiezan esos animales reptantes, ¿verdad? Después los andantes, después los trepadores y después las aves. En la era secundaria o mesozoica fue la época de los grandes reptiles y está dividida en 3 periodos geológicos: el Triásico, el Jurásico y el Cretácico. Cada uno tiene sus propias características, ¿sí? Por ejemplo, en la era terciaria o cenozoica aparecieron los mamíferos, ¿sí? Ya la línea de evolución a la cual nosotros pertenecemos, los seres humanos. No pertenecemos a la línea de los insectos ni de las aves. Esas líneas, no, nuestra línea es la de los mamíferos. Esta era se divide en 5 periodos. Paleoceno, donde aparecieron los mamíferos voladores y los peces actuales. En esta misma era, ¿sí? Se formaron las grandes cordilleras, los Himalayas, los Alpes, los Andes, las montañas rocallosas, y el clima se modificó y los mamíferos se desarrollaron en todo el planeta. Aparecieron los primates. En esta época aparecieron los primates. En la época del Oligoceno aparecieron buitres gigantes. En la del Mioceno, hace de 25 a 12 millones de años, la tierra se cubrió de pastos, aparecieron las estaciones y los árboles de hojas caducifolias.
Los mamíferos evolucionaron hacia las formas actuales y surgieron algunas formas superiores de primates, ¿verdad? ¿Qué dice ahí? El Mioceno se divide en 3 subperiodos: inferior, medio y superior. El Plioceno, o sea, hace de 12 a 1 millón de años, los continentes se configuraron con formas y extensiones muy parecidas a las actuales. Se presentaron cambios climáticos y se produjeron las primeras heladas. La evolución de los primates avanzó considerablemente. Los primates, pero todavía no son seres humanos. El reino casi humano, o sea, vamos por reinos. Y en la era cuaternaria, de hace más o menos de 1 millón de años para acá, es cuando empieza a surgir el ser humano como tal. ¿Sí? En esta época se caracterizó por las glaciaciones, fenómeno por el cual una gran parte del planeta se cubrió con una inmensa capa de hielo. Muchas especies desaparecieron, pero surgieron algunas nuevas. Por un imperativo cósmico, el reino humano tiene que diferenciarse del reino animal. ¿Por qué? Porque la conciencia del ser humano es de la razón, ¿sí? Y la conciencia de un animal es instintivo. Entonces tiene que haber una diferencia palpable entre uno y otro reino, así como existe diferencia entre el mineral y el vegetal, y entre el vegetal y el animal. Así entre el animal y el humano debe de haber una gran diferencia, ¿sí? ¿Cómo surgieron estos primeros seres humanos? Otra vez. Durante la época cuaternaria, el incipiente reino humano hace su aparición, ¿verdad? Con 2 ramas principales: el Homo neanderthalensis y el Homo sapiens. Son 2 seres humanos diferentes, una estructura física diferente, incluso craneal diferente, ¿sí? Por alguna razón, dejó de existir esa raza de los neandertales, ¿eh? Y predominaron los Homo sapiens, de la cual es nuestra rama. Por algunas razones dejó de existir esa rama humana, ¿sí? Con la aparición de estos 2 principales seres humanos, ya diferenciándose un poco de los animales, porque ya había algo de razón, ¿sí? Surge la civilización humana. Se supone que en una de las eras de Géminis. Géminis en el zodiaco son 2 niños, 2 jóvenes, lo cual indica, primero fue la tierra, Virgo, ¿sí? La matriz, viene el rayo de luz que engendró a la matriz, ¿verdad? La cultivó, la puso su semilla, pero con la ayuda del agua de Cáncer, y después de esa unión de sus 3 signos surge la vida humana, ¿sí? Géminis, los seres humanos. Esos primeros seres humanos eran muy diferentes a nosotros. Esos seres humanos normalmente, por haber salido del plano humano, pues tenían la cabeza hacia abajo. Buscaban el alimento, buscaban el animal para cazarlo. No alzaban la vista al cielo para ver los eclipses ni las estrellas menos. Ellos buscaban sobrevivir.
Por lo tanto, no tenían lengua para hablar, o sea, lenguaje para hablar. Lengua sí tenían. ¿Sí? Y se dice que esas primeras letras que ellos pronunciaban eran av, ad, am, ar, au, as, af, am, ab y al, que caracterizan a los sonidos emitidos por los animales, ¿sí? Como gruñidos, silbidos, quejidos, lo que se haya escuchado en aquellos tiempos, ¿verdad? ¿Sí? Es como ellos se comunicaban, ¿verdad? No había alfabetos, no había letras, no había nada que pudiera contactar. Sus cuerdas vocales estaban en incipiente evolución, ¿sí? Esas letras, aparentemente esas letras primitivas, se invirtieron posteriormente y empezó a enriquecerse el lenguaje oral. Hay ¿cómo les diré? Una leyenda. ¿Cómo es que surge así la raza humana como tal, así ya más pensante, ¿no? ¿Sí? Seguro es que los continentes de hace 1.000.000 de años eran diferentes a los actuales. Había otros continentes, a lo mejor era un solo supercontinente o 2, 3, no sé cuánto. Pues en esos continentes, ¿verdad? Surgió la vida. Y no fue 1, 2 o 3, fueron muchos al mismo tiempo. Cuando la Tierra en ese camino, en ese viaje en el espacio, en el universo, recorriendo millones de kilómetros diarios, ¿verdad? Pasa por una zona y es lo que conocemos ahorita nosotros como la iluminación. La Tierra fue iluminada en un momento dado, ¿sí? Significando con eso de que había un paso que dar hacia adelante, un proceso evolutivo. Como cuando nosotros hemos sido iluminados sin darnos cuenta. Por ejemplo, cuando éramos niños, de seguro, yo lo llegué a hacer, pasábamos por los prados, por el pasto, y decía ahí un letrero. Uno no sabía leer, pero decía, prohibido pisar el pasto. Pero pasábamos. Y si había flores, las pisábamos. Éramos ignorantes. No sabíamos leer ni escribir, ¿verdad? Pero un día recibimos una iluminación, ¿verdad? Y ya no pisamos los prados, ya no pisamos las flores. Antes hasta buscábamos las lagartijas para matarlas. Bueno, yo no, pero algunos de ustedes a lo mejor sí, ¿sí? Pero un día recibieron la iluminación. ¿Por qué mato lagartijas? Y ya jamás volvieron a matar lagartijas. Esa es una especie de iluminación. ¿Por qué? Por la experiencia adquirida del maltrato, de la muerte hacia otros seres vivos, ¿verdad? Así esos seres humanos, un grupito que nació por acá, otro grupito que nació por acá, que eran animales casi prácticamente, recibieron la iluminación paz y dijeron, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Verdad? Sí, ¿qué soy? ¿Qué soy? ¿Por qué siento? ¿Por qué vivo? Seguro que se preguntaron en su idioma. ¿Sí me entendieron? Dije, ¿quién soy yo aquí para haber nacido aquí? Entonces se recibió esa iluminación y empiezan a observar la naturaleza. Incluso miran el cielo, ¿sí? Ya no únicamente la tierra para ver, buscar su alimento. Ahora buscan allá arriba, ¿verdad? Han sido iluminados. ¿Cuántos? 3, 4, 10, 20, quién sabe cuántos. Y se dice que existía una raza de haz.
se juntaban ahí grupitos de primitivos seres humanos, se juntaban, ¿no? Para protegerse unos a otros contra las fieras o contra sus enemigos del otro grupito de por allá, etcétera, ¿no? ¿Sí? A esa raza le vamos a llamar la raza de Ad, Ad, ¿sí? Pero dentro de esa raza de Ad había uno o dos que los lideraba para encontrar el alimento, la caza, ¿sí? Normalmente era el más grande, el más fuerte, era el líder que los empujaba, los aventaba, vamos a cazar. Pero dentro de ese grupito, ¿verdad? Había uno o dos o tres que era muy sensible, muy ecuánime, pues rudimentariamente, ¿sí? Era como si ahora lo adaptáramos a esta época, fuera místico, religioso, una persona muy sencilla, ¿verdad? Había también en esa raza. Había otros en ese grupito que eran los que tenían facilidad para construir, ¿sí? Mover la tierra, las piedras, construían las chozas o las cabañas, o son los que dibujaban ahí esas pinturas rupestres, los de tierra. Y había otro grupito, otras personas por ahí, seres humanos primitivos, que eran los que pensaban, que eran los que decían a qué hora van a salir los antílopes para cazarlos. Hay nubes, posiblemente llueva en su idioma, en sus dialectos, en sus palabras, la raza de Ad. Y por acá había otra raza de Am, vamos a llamarla la raza de Am, por situaciones de su vida que existían en aquellos tiempos, se juntan las dos razas, la de Adam, ¿sí? Y de esa raza de Adam surge ya uno más pensador que todos los demás. Siempre hay alguien que es el más inteligente, el más observador, el más intuitivo. Alguien siempre hay. Y de esa fusión, de esa raza de Ad y de Am, surge Yahweh. Yod-Hí-Vau-Hí, Yahvé o Yahvé, ¿sí? No el Dios, sino una persona ya pensante, ¿sí? El creador o el generador, por su observación de la naturaleza, ¿sí? Que era algo sagrado, porque había la naturaleza, nos daba alimento, ¿sí? Teníamos que cuidarla, ¿sí? Sabía que eso salía por la magia, esa magia que platicamos hace rato, ¿no? ¿Sí? Que había magia, ¿sí? Ese es Yahvé, ¿sí? Ya con el tiempo, pues ya fue distorsionado los términos y se apropiaron otros de que era Dios, etcétera. Surgen otras ideas. Pero estamos desplazándose hace 2 millones de años, hace 1 millón de años. ¿Cómo éramos los primeros seres humanos? Si ahorita, haciendo un sondeo para toda la humanidad, ¿cuántos seres humanos primitivos que existen todavía? Ahorita, siglo XXI, ¿sí? Todavía hay gente que se dedica a matar a sus propios hermanos, a vender droga, etcétera. Gente primitiva. ¿Cómo serían hace 1 millón de años? ¿Sí? Entonces, poco a poco vamos evolucionando, poquísimo a poquísimo, poco a poco, pero ahí vamos, ¿sí? Entonces ahí surgen ya los entes pensantes. Ahí. La época de la glaciación, lo último de la glaciación fue hace
12,000, 13,000 años. Estaba todo congelado, pero sin embargo había seres humanos. El Cuaternario se divide en dos periodos. Pleistoceno, de hace 1,000,000 de años hasta hace 25,000 años. En este periodo, las glaciaciones invadieron parte de los continentes. Y el Holoceno es de 25,000 años para acá, ¿sí? Caracterizado por la retirada de los hielos y la población y transformación de la Tierra por parte de grupos realmente humanos, desorganizados y desorientados. No sé si se acuerdan, pero hace 2 o 3 semanas platicamos precisamente de esas últimas 7 eras que ha ocurrido en estos últimos 12,000 años. Cuando fue la última glaciación, la era de Leo se caracterizó porque la gente todavía vivía en cuevas, hacía mucho frío, había deshielos y su característica era la búsqueda del sol, del calor a través de las cuevas. Ahí es donde surgen en la era de Leo esas pinturas rupestres. Después de la era de Leo surge la era de Cáncer, gobernada por la luna, cuando ya salen de esas cuevas y van al campo a cultivar, ¿sí? Se hacen sedentarios, empiezan a ver que la tierra produce, se genera la agricultura, etc. Después de Cáncer sigue la era de Tauro. En la era de Tauro ya surgen las creencias, ¿sí? Surgen grandes constructores, ¿verdad? De pirámides, de esfinges, de templos para adorar a lo superior, a lo que gobierna esta naturaleza. Y en la era de Géminis, después de la era de Tauro, ¿verdad? Es cuando ya se inventa, se descubren los vocabularios, se escribe ya por primera vez, ¿sí? Surgen ahí los alfabetos en la era de Géminis. En la era de Tauro, pues hay conflictos entre unos y otros, porque muchos quieren esas tierras y esa tierra me pertenece y yo soy más fuerte, yo te lo voy a quitar. La era de Aries. No todos eran guerreros. Había poblaciones que eran más, pues más dedicadas hacia lo místico, como es en el Medio Oriente para allá, ¿sí? Luego la era de Piscis, la creencia, la fe, el sacrificio, el dolor, la abnegación, y actualmente la era de Acuario, una renovación total de todo lo tradicional. Bueno, eso ya lo vimos. Y empezamos con el tema, después de esta breve introducción. La naturaleza y los sacros. La sacralidad de la naturaleza es una idea que varía en su interpretación según la cultura, la religión o las creencias personales, ¿sí? La naturaleza entonces puede ser interpretada dependiendo del lugar, de la comunidad o de los conceptos personales que tenga uno. Si es sagrada o no es sagrada, si tiene secretos o misterios, sí o no. La sacralidad implica la idea de que la naturaleza tiene un valor espiritual o sagrado que debe ser reconocido, respetado y protegido de diversas maneras, ya sea a través de prácticas religiosas, éticas ambientales o simplemente una profunda apreciación de la belleza y la maravilla de la naturaleza. Entonces, los conceptos humanos son tan variados que cada quien puede ver la naturaleza como le plazca, como crea que es. Para algunos será una creación divina, para otros nada más es la que nos sirve para producir nuestros alimentos, para otros será algo que hay que dar, nos da la naturaleza, nosotros le tenemos que dar algo a cambio,
etcétera. O sea, los conceptos personales son variados, ¿sí? La sacralidad de la naturaleza se refiere a la idea de que la naturaleza o ciertos elementos de la naturaleza tienen un valor espiritual o sagrado intrínseco, ¿no? ¿Sí? Ya sea que sea así sagrado, ¿sí? Algo producto de la divinidad, ¿sí? O que sea algo simplemente necesario por esos procesos evolutivos que va teniendo todos los cuerpos, ¿sí? Que está en un proceso evolutivo la naturaleza y surge por sí sola, ¿sí? Va desarrollándose por sí sola, evolucionando por sí sola, etcétera, sin ningún concepto divino ni de Dios. La creencia de lo sagrado de la naturaleza puede tomar muchas formas y significados diferentes, según las perspectivas culturales, religiosas y filosóficas de todos los seres humanos. Porque los seres humanos somos los únicos que podemos dar fe y testimonio de la naturaleza. ¿Sí? Ni un caballo, ni un perro, ni un gato, ningún animal puede emitir un concepto. Simplemente viven ellos instintivamente, buscando lo que les apetece, satisfacer esas apetencias, pero no se ponen a pensar como los seres humanos. Entonces, los seres humanos somos los que sí podemos tener conceptos y aplicarlos de acuerdo a nuestro criterio, de acuerdo a nuestra formación y de acuerdo a lo que creemos que es. Y aquí es donde surgen varias formas para interpretar la naturaleza sagrada. La primera gran forma de interpretar a la naturaleza es mediante la religión y la espiritualidad. En muchas religiones y sistemas de creencias, la naturaleza se considera sagrada porque se percibe como una creación divina. O sea, ¿quién creó la naturaleza? La creó Dios. Así nos indica la religión. Todo es producto de un creador, de un Dios. ¿Sí? Esa es una forma de interpretar esa sacralidad. En el cristianismo, en el judaísmo y el islamismo, la creencia en un Dios creador se combina con la idea de que la naturaleza es un regalo de Dios y por lo tanto debe ser tratada con respeto y cuidado, ¿sí? O sea, Dios en un momento dado dijo, créate naturaleza, ¿sí? Y a la par creó al ser humano para respetar y cuidar a esa naturaleza, ¿sí? Pues válida este concepto religioso, siendo las principales 3 religiones del mundo que la conciben así y por lo tanto 3/4 partes de la humanidad o más aceptan esta idea de que la naturaleza nace, ¿sí? Es creada por Dios mismo, ¿sí? Y al ser creada por Dios, para nosotros, los seres humanos, pues tenemos que respetarla y cuidarla. Si no, habrá un castigo. Sí, porque Dios, en ese concepto religioso, Dios es un ser que puede castigar o que puede recompensar. Y en algunas épocas de esa corriente religiosa se crea, se inventa, no sé si esté bien dicha la palabra, lo que es el cielo para los que recompensan y el infierno para los que se castigan. Pero son conceptos y aquí cada quien tendrá su propio concepto
de creer, aceptar o rechazar. Pero de que la naturaleza existe, la naturaleza existe. El segundo lugar, el panteísmo. El panteísmo es una creencia que sostiene que Dios o una fuerza divina está presente en todas las cosas y que todo en la naturaleza es divino. O sea, aquí pudiéramos incluir unos conceptos actuales de lo que es la naturaleza misma, haciendo un análisis sencillo, simple, científico, apoyados en el panteísmo, que significa lo siguiente. La base fundamental de los cuerpos, de la naturaleza en sí, es un sistema atómico. Sí, constituido por partículas subatómicas, electrones y protones, básicamente. ¿Sí? Y esos sistemas atómicos, a su vez, cuando se organizan, como ya lo describimos en el reino vegetal, empiezan a formar moléculas, como que hay partículas, sistemas atómicos que son afines y se unen, formando moléculas. ¿Sí? El hidrógeno y el oxígeno son afines, se juntan y forman una molécula de agua. El hidrógeno, dos partes de hidrógeno y una de oxígeno, dos gases que combinados forman un líquido llamado agua, ¿verdad? Pero algunas moléculas también, entre ellas hay una asociación y forman células. Las células, tejidos. Los tejidos, órganos. Los órganos, aparatos, sistemas, cuerpos. Y eso está en los animales, en los humanos y en la naturaleza en general. La estructura es la misma. Pero ¿cómo es que esto es algo divino? Nos vamos más hacia atrás. Cuerpo, aparatos, sistemas, órganos, tejidos, células, moléculas, sistemas atómicos. ¿Qué hay en los sistemas atómicos? Partículas subatómicas, electrones y protones. ¿Qué hay dentro de ellas? Partículas llamadas quarks, más pequeñísimas. Hay un enunciado que se conoce como ley, ¿cómo se llama? Hay una ley que se llama, ahorita a ver si me acuerdo el nombre, pero trata de ir a la esencia de las cosas, a la nada, partiendo del todo. Consiste en que esas partículas llamadas quarks originalmente se llamaron partículas de sustancia mental. ¿Por qué? Porque estas partículas de sustancia mental forman las partículas de energía. Las partículas de energía son los protones y los electrones, que cuando se asocian entre ellos forman la materia. M igual E igual a mc al cuadrado. Una fórmula muy conocida. La materia es proporcional a la energía. Cuando la energía está concentrada, se genera la materia. ¿Pero quién le da la vida a la materia? Pues unas partículas de sustancia mental, llamadas quarks. Pero ahora, actualmente se ha demostrado en esos sistemas de la física de las altas energías, que esos quarks a su vez contienen otras partículas más pequeñitas que pueden ser conocidas como partículas de índole espiritual. O sea que el espíritu, la esencia,
de la mente es espíritu. ¿Sí? Lo esencial de uno de nosotros es lo espiritual. ¿Sí? En la ciencia se conoce como las partículas de Dios. ¿Sí? Pero son partículas infinitesimales, pequeñísimas, y cuya vida es efímera. Unos cuantos nanosegundos o microsegundos, que no es nada, pero por ser partículas es todo un proceso evolutivo el que tienen ellos. ¿Sí? Ahí hay una evolución total en un microsegundo, o sea, un punto y 6 ceros, ¿no? 6 ceros, es lo que tarda el tiempo de vida, pero para ellos es una eternidad. Así como para nosotros como seres humanos que vivimos 100 años, 100 años, van a decir, pues es muchos años. Pues no, ¿sí? Para un árbol, para, no sé, algo que dura más tiempo, 100 años no es nada, ¿sí? Un árbol que tenga 1000 años de vida, como el del árbol del Tule en Oaxaca, tiene más de 1000 años, no es nada 1000 años en comparación a la vida de la Tierra, 4600 millones de años, que no es nada en comparación a la vida del universo, 13700 millones de años, etcétera. Todo es relativo, ¿sí? Entonces, esas partículas infinitesimales que viven nanosegundos, ¿verdad? ¿Sí? Tienen su vida, nacen, se desarrollan, tienen su evolución y fenecen, mueren, ¿sí? Sean las partículas que sean. ¿Ok? Esos son conceptos panteístas, de que todo es cuestión divina, ¿verdad? Divina. En la perspectiva panteísta, la sacralidad se encuentra en todas partes, desde los árboles y las rocas hasta los seres vivos y los elementos naturales. ¿Sí? Está en todo, esas partículas, esa naturaleza. 3, el animismo. El animismo es una creencia en la que se atribuye un espíritu o una conciencia a objetos naturales, como árboles, ríos y montañas. Y si escarbamos dentro de los mitos, de las leyendas, de culturas muy antiguas, encontraremos por ahí la existencia de hadas, sirenas, tritones, gnomos, sílfides, ondinas, etcétera. Es una gama tremenda. Si ustedes un día se ponen a investigar, esos espíritus de la naturaleza van a encontrarse en una multitud diversa, variantes tremendas, ¿no? Que habitan en los árboles, en los bosques, en los desiertos, en las casas, ¿sí? En todos los lugares hay espíritus de la naturaleza, desde el punto de vista del animismo, ¿sí? En la perspectiva animista, la naturaleza está viva y tiene su propia espiritualidad inherente. Y se espera que las personas respeten y se relacionen con estos espíritus naturales. Y así, por ejemplo, así en forma sintética, se dice que en el mineral, en el reino mineral, en la tierra, existen los gnomos, en el agua, en los mares, en los ríos. Los espíritus prevalecientes son las ondinas, en el aire, las sílfides, en el fuego, las salamandras, que son los reinos, el reino mineral, que es la analogía más perfecta o más afín al ser humano. Porque nosotros tenemos tierra, el cuerpo es tierra, los huesos, polvo somos y al polvo volveremos. Tenemos agua también, la sangre, el sudor, las lágrimas, ¿sí?
Tenemos aire también. Los pulmones está el aire, el oxígeno que inhalamos, cómo se convierte en anhídrido carbónico, etcétera. El fuego, el calor corporal, nuestra temperatura, ¿sí? Ese espíritu combativo que tenemos, ¿verdad? Sí, ese es el fuego. Entonces, reino mineral está en analogía con el cuerpo humano y en analogía con la tierra misma, porque en la tierra pues hay tierra, hay árboles, hay rocas, hay agua, hay mares, hay océanos, ríos, hay fuego, el magma terrestre, el aire, pues las capas atmosféricas, etcétera, ¿sí? Entonces, desde la perspectiva del animismo, todo es perfecto y se debe a espíritus que existen en la naturaleza que también tienen su proceso evolutivo. De esto ya hemos platicado un poco. Busquen por ahí en YouTube una de las charlas que hemos dado sobre los espíritus de la naturaleza. Ecología profunda como cuarto punto. Esta corriente de pensamiento sostiene que la naturaleza no solo tiene un valor instrumental, es decir, valor para los seres humanos, sino también tiene un valor intrínseco, independiente de su utilidad para nosotros. O sea, que esta naturaleza está viva, ¿sí? Porque nos genera vida a nosotros, ¿sí? La hierba, los vegetales, las legumbres, todo eso que consumimos, las frutas, son entidades vivas, ¿verdad? Por eso nos dan la vida, los nutrientes, minerales, vegetales, proteínas, etcétera. ¿Sí? La vida genera vida, ¿sí? En la ecología se aboga por un respeto profundo y un cuidado ético de la naturaleza, basado en la apreciación de su sacralidad inherente. O sea, nosotros nos da la naturaleza, nosotros tenemos que devolverle algo, el cuidado, el mantenimiento, ¿sí? No el descuido, como ocurre actualmente por la contaminación del aire, de la tierra, de las aguas y de todo que contaminamos. Y por último está la conexión con la tierra, ¿sí? Algunas personas encuentran un sentido de sacralidad en su conexión con la tierra y sus procesos naturales. Esta perspectiva de conexión con la tierra puede llevar a un mayor respeto por el medio ambiente y a una mayor conciencia de la interdependencia entre los seres humanos y la naturaleza. Todos convivimos en la tierra y como sea uno, serán los demás, ¿sí? O sea, si descuidamos la naturaleza que nos da la vida, pues en algún momento dado habrá algo contrario, recíproco, de allá para el otro lado, como ocurre en los incendios forestales, como ocurre en algunas tierras, en algunos campos que ya no son fértiles, como ocurre con las heladas, con los sismos, etcétera. Como quien dice, si hay un desequilibrio humano en la naturaleza buscará ese equilibrio, ¿sí? A través de las catástrofes. Para nosotros serían catástrofes, pero para la naturaleza es un equilibrio por el desequilibrio en el cual vivimos como seres humanos. Y así terminamos esta mini charla, ¿sí? Espero que pues hayan comprendido algo, entendido algo, y es algo que les comparto. No sé si hay alguna pregunta. ¿Cómo leo aquí? Adelante, Claudia, puede usted, Alejandra, puede usted hablar.
Sí, buenas noches. Buenas noches. Maestro, muchas gracias por la plática del día de hoy, muy entendible, muy grato poderle ver nuevamente. A mí me gustaría, bueno, no sé si es tanto pregunta, pero con todas estas ideologías del animismo, la ecología profunda y la conexión con la tierra, bueno, yo siempre he tenido eso desde chica, o sea, siempre he sentido una conexión muy grande desde las plantas hasta los insectos. Entonces, como una vez en una de las visitas donde estuve con usted y con Isa, no sé en cuál de estas ideologías entraría, pero esa conexión que siento con los seres vivos hace que, por ejemplo, los respete y que diga, no, pues si todo tiene una vibración, o sea, el insecto tiene su vibración, la planta tiene su vibración y su propia energía, o sea, ¿quién soy yo para poderla interrumpir, sea lo que sea el animal que sea? Pero Sí, no sé si aquí, o sea, por ejemplo, en dónde esté yo posicionada de estas ideologías, y no sé si sea pues precisamente lo correcto, pero es algo que siempre he tenido. No sé usted qué pudiera, por ejemplo, aconsejarme, porque pues obviamente hay animales que son peligrosos, altamente peligrosos, y que nosotros como humanos pues sí respetamos la naturaleza, pero pues también tenemos que asegurarnos, ¿no? También tenemos que tomar medidas para estar seguros. No sé si me medio expliqué. bueno, vivimos en la naturaleza porque formamos parte de la naturaleza, ¿verdad? Pero habrá situaciones en las cuales hay ciertos riesgos de nosotros, o sea, los seres humanos. ¿A qué se debe? Porque nosotros normalmente, bueno, somos seres humanos que habitamos en una población, un lugar específico y somos de tierra, pisamos tierra, pero a veces incursionamos el mar. El mar no es nuestro elemento, ¿sí? O incursionamos en las selvas. Las selvas no es nuestro elemento, ¿sí? Entonces debe de haber cierto peligro latente para nosotros porque no estamos en nuestro terreno. Pero sin embargo, como dice una de esas corrientes filosóficas que acabamos de ver, debe de existir cierto respeto a la naturaleza misma. Si nosotros respetamos, seguro que la naturaleza nos respetará, ¿no? Si hay animales ponzoñosos o malignos entre nosotros, por algo se debe. ¿Será que nosotros estamos invadiendo su terreno? ¿Sí? ¿O será que nosotros debemos de buscar otro espacio para protegernos nosotros? Porque ellos también buscarán vivir, ¿verdad? Y ellos viven no conscientemente como nosotros. Ellos buscan su forma de vivir normal, ¿no? ¿Sí? No sé si contesté o no, pero es la idea que tengo. Nosotros a veces como seres humanos nos vamos a lugares donde no nos corresponde, ¿sí? Invadimos terrenos que no son adecuados para nosotros, pero tenemos que vivir y buscar invadir esos lugares, pero no desproporcionalmente. ¿Cuánta selva se ha destruido? ¿Cuántos cenotes se han destruido? ¿Sí? Muchos lugares, muchos espacios han sido destruidos con el afán de ganar algo de materia. He conocido lugares donde es un bosque, ¿no? Y la gente que quiere ganar algo pone por ahí una, ¿cómo se llama? Una, pues algo, que genere, ¿cómo se llama? Se me fue la palabra.
una invasión de insectos que acaban con el bosque ya no sirve, arrasan con el bosque y construyen condominios. Pero a la mala construyeron, ¿sí? Etcétera. O sea, no sé si quedó claro. Sí, bueno, sí, maestro, pero bueno, también, o sea, con eso mismo que usted está contestándome, obviamente al momento de nosotros realizar un acto en contra de un animal o de, pues, de un ser vivo de la naturaleza, supongo que también generaría esa energía que a su vez produce un karma, ¿no? Claro. Cada acción que se haga tiene una reacción, ¿sí? El universo es curvo, ¿sí? Causas generan efectos. Todo lo que hagamos tendrá un efecto. Si estamos en contra de la naturaleza actuará en consecuencia. Pero, pues, tal vez habrá que dilucidar mejor esos términos porque en las mañanas hacemos una ensalada de frutas, en las tardes un guisado de verduras y son productos de campo, ¿verdad? Habrá que compensar eso que nos da la naturaleza, devolverlo de alguna forma. No únicamente usar para nuestro provecho, sino de alguna forma devolverle algo a la naturaleza, cuidándola, no contaminándola, tal vez por ahí sea. ¿Ok? Maestro, buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Jaime Orozco. Soy genio. Una disculpa. Primero tenía la mano levantada Oscar Álvarez. Okay. Un comentario nada más, maestro. Sigue compartiendo pantalla, no sé si sea adrede. No sé cómo quitarla. Ah, ok, ahorita se lo quito. Gracias, maestro. Ah, ok. Adelante, Oscar, por favor. Ahora sí ya los veo. Antes no los veía nadie. Ahora sí ya los veo. ¿Sí? ¿Qué Bien. tal? Oscar, adelante. Buenas noches, maestro. Buenas noches, hermanos. Buenas Que noches. llegué un poquito tarde, no sé si lo mencionó, ¿verdad? Hace poco estaba leyendo en el libro de los grandes mensajes, estaba viendo la relación, cómo en el desarrollo del feto humano, cómo se va visualizando esa evolución celular y vemos ahí varias etapas de la evolución humana, pues, bueno, más bien de la evolución en general, y cómo va uno atravesando todas esas etapas hasta llegar a la etapa del ser humano. No sé, bueno, es eso y Sí. es otra cosa, pero quiero empezamos por eso, a ver si nos pudiera mencionar algo más acerca de eso. No entendí la pregunta. Le platicaba que hace poco leí en el libro de los grandes mensajes, que el sublime maestre estaba mencionando la relación de la evolución de la vida a través Sí, de, por ejemplo, se hace la relación de cómo se va desarrollando el feto humano y cómo va atravesando por todas esas etapas, sí. y que incluso hasta tiene forma de animal, el feto, hasta llegar a la forma humana. Sí. No sé si nos pudiera hablar un poco más acerca de eso. Tengo otro comentario, pero bueno, ese es el Ok. primero. Pues más o menos platicamos de eso hace rato, ¿verdad? De que decíamos que la evolución del ser, no de la persona,
es la evolución de la conciencia. La conciencia no evoluciona inconscientemente. Tiene que haber una conciencia despierta que tenga una capacidad para comprender lo que le sucede alrededor. Es una conciencia. La inconsciencia es automática. Actuamos en automatismo, ¿verdad? Entonces, estos procesos evolutivos que son de miles de millones de años, ¿sí? Empiezan desde la tierra misma, ¿verdad? ¿Sí? Al aparecer el reino mineral. ¿Cuándo surgió el reino mineral? Cuando la sequedad y la humedad que estaban revueltas se separan. Y cuando el calor y el frío también se separan. Y se puede distinguir claramente cómo son esas cualidades en sus formas, conceptos relativos también. ¿Ok? Entonces, cuando ocurre ese ordenamiento, el orden, ¿sí? Porque al principio era el caos, ahí es donde empieza la conciencia a evolucionar. Y el mineral es el primer ente, el primer ser que empieza ese proceso evolutivo del reino, en el reino mineral, a través de la conciencia del átomo, ¿sí? Que reacciona en base a las 4 cualidades primigenias: frío, calor, sequedad y humedad. Pasa el tiempo y esa conciencia está preparada para pasar al siguiente nivel, que es la conciencia celular, que es la del reino vegetal, ¿sí? Esa conciencia celular que se organiza entre ellas para seguir viviendo, incluso reproduciéndose a sí mismo, ¿verdad? Después de esa conciencia celular, ¿verdad? De una forma diferente surge la conciencia instintiva, la del reino animal, que busca satisfacer sus necesidades de acuerdo a los requerimientos, de acuerdo al lugar propicio para encontrar, ¿verdad? Esas necesidades y satisfacerlas. La parte instintiva, pero sigue siendo uno instintivo, ¿verdad? Ya después viene el reino humano, cuya conciencia ya es de la razón. Y aquí entra la reflexión, la inteligencia, la comparación, la imaginación, etcétera. Una serie de situaciones mentales que ayudan al proceso evolutivo del ser humano. Pero al igual que los demás reinos, nuestro proceso es evolutivo también como seres humanos actuales. Al principio, cuando nacemos, necesitamos el cuidado y la protección de los adultos, de los mayores, de la madre, del papá, de los tutores, ¿verdad? Pero no vamos teniendo una conciencia de sí hasta que más o menos cuando a cierta edad, 5 años, 6 años, 7 años, ya tiene una conciencia de sí, se puede decir que ya sabe lo que hace. Y son etapas que vamos viviendo, de infantes, de adolescentes, de jóvenes, edad adulta, etcétera. Son etapas que vamos viviendo y conforme pasa el tiempo, en teoría, nos vamos haciendo más conscientes, en teoría. Entre más tiempo tengamos vivos en esta vida, más conscientes seremos, ¿verdad? Tener una mayor conciencia, o sea, esa capacidad para asimilar, para comprender todas las situaciones en las cuales vivimos y las tomas de decisiones adecuadas, ¿verdad? Es un proceso evolutivo a largo plazo. ¿Ok? Vale. ¿Tiene alguna pregunta más?
Maestro, buenas noches. Mi nombre es Jaime Orozco, de Colombia. Entonces, en lo que uno entiende de todo lo que explicó tan muy claramente, eso es como, hablando de evolución, es como algo como todo ser viviente busca siempre como un equilibrio en todas las ramas del ser viviente, hablando del universo, de todo lo que uno observa, siempre se busca como el equilibrio. Entonces es lo que como que yo entendí eso, digamos, como en conclusión de mi manera de pensar o de mi conocimiento que tengo en este momento, ¿no? Todo es un completo equilibrio, ¿sí? Todos los seres vivientes buscan un equilibrio, ¿no? La naturaleza, los seres humanos, seres vivientes, animales, todos siempre van a un equilibrio, ¿sí? Exactamente. Así es. Equilibrio en todo, ¿sí? En las actitudes, en los pensamientos, en las sensaciones que captamos del medio ambiente que nos pueden provocar emociones o sentimientos. Un equilibrio total. Cuando hay ese equilibrio, habrá una mayor comprensión, una mayor armonía de los seres humanos, nosotros como humanos, con respecto a lo que nos rodea, o sea, la naturaleza. Sí, bien dicho, el equilibrio sería uno de los objetivos como seres humanos. Gracias. Gloria. Maestro, muchas gracias, muy buenas noches. Bien, muchas gracias por esa charla tan enriquecedora. Tengo una pregunta. Al comienzo de la charla hablaba hacía una reflexión del nacimiento del sol y de su muerte o el ocaso. Y pues haciendo una analogía con lo que es el ser humano, que va desde su nacimiento. ¿Y qué pasa cuando nosotros dejamos este cuerpo con lo que es el estado de conciencia? Muchas ¿Qué gracias. pasa con él? ¿Qué pasa con Sí. él? ¿Qué pasa Bueno. con el estado de conciencia cuando uno ya deja este cuerpo? Bueno, es filosófico lo que vamos a platicar, de eso se trata, filosofar, ¿verdad? Buscar la verdad. Hoy buscaremos una verdad, la próxima semana otra verdad, y a lo mejor la de hoy la desechamos porque encontramos otra mejor. Eso se pretende, activar nuestras neuronas para estar activos ambos hemisferios. Bueno, la conciencia como tal, que es pues es algo intrínseco en la esencia de nosotros. Cuando muere el cuerpo, cuando muere la persona, el cuerpo material, esa conciencia queda latente en la mente, ¿sí? Porque son tres los componentes básicos de nuestro cuerpo. El cuerpo físico, el alma, que viene siendo emociones y sentimientos, y la mente. Son tres entidades, tres manifestaciones del ser en uno solo: cuerpo, alma y mente. Pero este individuo, esta persona, tuvo la oportunidad de ser observador, de ser estudioso, de comprender la naturaleza, buscaba la esencia de las cosas y aprendió algo, ¿verdad? Se hizo consciente de las cosas. Esto, en teoría, queda en el espíritu. Con el tiempo, esos cuerpos van muriendo. Primero el cuerpo físico, luego el alma, luego la mente. Pero la mente, como es la última, es la que tiene la oportunidad de diseñar, desarrollar, ¿verdad?, un sistema, un método para todo lo que su conciencia ha asimilado, ¿sí? Lo siga teniendo para su próxima vida. O sea, el espíritu recoge esa información de la mente
y es ese espíritu el que va a reencarnar con esa conciencia que ha adquirido. No va a partir de cero, va a partir de lo acumulado, ¿sí? Así, simplemente es así, ¿verdad? La conciencia no se pierde, ¿verdad? Que aunque no tenga cuerpo, la conciencia va existiendo en el espíritu, en la esencia de cada uno de nosotros. Por eso nacemos con ciertas capacidades, ciertas habilidades, ciertos dones, ¿verdad? Ciertas características que nos hacen ser diferentes de los demás seres humanos, por esa conciencia que ya hemos acumulado. ¿Ok? Muchas gracias, maestro. Para servir. Sigue Claudia. Gracias, maestro. Una pregunta más. ¿Cuál de estas ideologías de las que nos platicó es la que propone la Suprema Orden del Aquarius? Por ejemplo, cuando está haciendo el ceremonial, pues obviamente ahí vemos muchos elementos que ya nos ha platicado, ¿verdad? Bueno, los 4 elementos y también pues menciona parte de lo que por ahí es el animismo, pero ¿qué otras más? ¿O nada más es el animismo? No, más bien hablaríamos de la red cultural para la fraternidad humana. La Suprema Orden del Acuario sería algo más avanzado, por decirlo así. Dentro de la red cultural, externamente hacemos algunas rituales, transmitimos algunas experiencias. Concretamente en la ceremonia, yo creo que nos ajustamos a los 5 principios, 5 formas que le atribuimos a la naturaleza en una forma sagrada. Los 5, ¿verdad? Porque estamos conscientes de que todo fue creado por algo o por alguien, una inteligencia superior. Y que al momento de ser creada, originada, nacida por esa entidad superior, pues una parte de esa entidad la contiene, la parte divina, ¿sí? Y por lo tanto debe haber un respeto, un cuidado, mantener adecuadamente eso que nos proporciona a nosotros un bien, ¿verdad? Y de que existen algunas entidades en proceso evolutivo, también es cierto. No es únicamente lo que vemos y palpamos, ¿sí? Posiblemente lo aceptamos por esas tradiciones culturales, a través de los mitos, de las leyendas, de muchos lugares del mundo que nos van transmitiendo que en la naturaleza sí existe algo aparte de nosotros como seres humanos, como animales, como plantas y como minerales. Ha de haber algo importante ahí. Entonces yo creo que las 5 formas de lo que es la naturaleza sagrada las contemplamos nosotros dentro de los rituales dados a conocer de la Red Cultural para la Fraternidad Humana, GFU. ¿Ok? Sigue Melania. Maestro, buenas noches. Agradezco infinitamente, como siempre, los conocimientos que nos da tan interesantes y profundos. Un poquito considero que ya dio de la respuesta en cuanto a lo que voy a comentar con la hermana Genian Gloria. Mi pregunta, mi comentario es, nos comentaba que hemos tenido una evolución como seres humanos, y a lo mejor individualmente también, y nos decía que la parte de instintiva es la parte animal. Ahora,
cuando ya pasamos como seres humanos individuales, no colectivo, cuando ya pasamos esta parte instintiva, se queda de alguna manera en nuestro conocimiento interno. Y si se queda de alguna manera en nuestro conocimiento interno, ¿en qué momento comienza la intuición? ¿Da que una con otra o son separadas? Porque muchas veces decimos, actuaste por instinto, pero muchas veces decimos, sigue tu intuición. ¿Se quedó el Ok. conocimiento de alguna manera? Sí, Gracias. bueno, aunque somos seres humanos, en teoría ya hemos dejado la parte instintiva, en teoría, pero no toda. Todavía hay o existe ese llamado instinto de conservación, ¿verdad? De protección ante un peligro inminente, pues córrele, levanta algo, huye, ¿verdad? ¿Sí? Algo en nosotros nos dice o presiente que algo va a ocurrir y vámonos de aquí, ¿verdad? Esa parte instintiva que nos ayuda, ¿verdad? Y que algunos animales lo tienen muy desarrollado, sobre todo cuando va a haber un sismo o un cataclismo, como que ellos presienten o escuchan o ven algo que nosotros no tenemos. Bueno, parte instintiva todavía la tenemos. Y eso para algunos de nosotros es una gran ventaja porque nos ayuda a estar despiertos cuando nosotros estamos dormidos. Nos ayuda a despertar. Esa intuición, que sería tal vez una parte también pues del cerebro, ya que el cerebro es el que regula todo el cuerpo, pues tal vez no se logre a la primera, ¿verdad? Sino que también sea un proceso paulatino, gradual. No sé cómo sea en realidad, pero por lo que se ha escuchado, también todos nosotros los seres humanos, en algún momento de nuestra vida, hemos tenido algunas intuiciones, como que sabemos exactamente qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a ocurrir, qué es lo que yo estoy viendo que ya he visto, etcétera. Sí, como si hubiera chispazos así de energía, como que en un momento dado por nuestro estado de ánimo o por el medio ambiente, el clima, la presión atmosférica, hace que uno contacte con esa egregor, con ese campo invisible que nos da esa intuición para descubrir algunos misterios de la vida. Entonces, habrá técnicas o formas, algunas herramientas para desarrollar esa intuición. Si es que no la tenemos en forma natural, seguro que por ahí surgirán algunos talleres de cómo despertar la intuición. Quién sabe si sean válidos o no, o sean ciertos o no, pero estoy seguro que en un momento dado aparecerán eso. Pero una de las formas que en lo personal yo he descubierto es cuando la autodisciplina es más firme y es más constante, así perseverante. Cuando hay disciplina, ¿sí? Cuando llega a haber esa disciplina, autodisciplina, no es necesariamente yoga, como dicen muchos, que mi disciplina es el yoga. No, hay tantas formas de disciplina, ¿verdad? La disciplina de la meditación, la disciplina del estudio, la disciplina de salirse a las 3 de la noche a dar una vuelta a la manzana. Por disciplina se hace, ¿verdad? Si se hace esa disciplina precisa, exacta, correcta, sí logra desarrollarse esa parte intuitiva. Y si estamos preparados o capacitados, la aplicaremos bien, porque vendrán bien las cosas, ¿verdad? Pero cuando empieza uno a aplicarla mal, también nos llega el mal. O sea, algo ocurre en la naturaleza que es
recíproco eso. Somos como imanes, atraemos lo semejante, atraemos lo que nos hace falta, ¿sí? Etcétera. Entonces, le recomendaría la autodisciplina. Física, anímica, intelectual, espiritual, ¿sí? No únicamente parte física, sino consciente las cuatro, ¿ok? Para desarrollar esa parte intuitiva, si es que no la tiene usted desarrollada, ¿ok? Maestro, es como leí también por ahí en algún escrito del maestre Reino de la Ferrier, es como despertar los CDs. ¿Los qué? Sí. CDs. Los poderes. Sí. No es tanto así. Tampoco es el Pudiera ser un reflejo. Okay. Y no buscar eso, no buscarlo. Exacto. Que llegue solo. Sí. Que llegue solo. ¿Verdad? No forzar el cuerpo, el organismo. No forzar nada. Siempre dejar fluir las cosas. Que todo llegue en su momento. ¿Sí? Sí, porque forzarlo también sería no una manera muy adecuada de llevar la disciplina, de llevar esta, pues esta forma de vida que queremos cambiar o que yo quiero cambiar, hablando de manera personal, que yo quiero evolucionar en mi osar, en mi querer, en mi actuar, en mi pensar. Sí. O sea, no buscar unos objetivos para ser poderoso, fuerte, el mejor. No tiene caso. Mejor búsquese a sí misma, busque ser fuerte para sí misma, ser la mejor para sí misma, etcétera, todo para sí misma, pero no comparar con los demás, No, pues, porque la comparación puede generar desdicha. Sí. sí. Entonces actuar para una evolución. Exactamente. Si llega la intuición o se crece o se despierta, qué bueno. Que sea natural, sin buscar nada. Gracias, maestro, muy amable. Ok. Sigue Julia. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, esta es una reflexión, maestro. Pienso yo que si el Homo sapiens extinguió a los neandertales, creo, al Homo sapiens, ¿quién lo va a exterminar? A lo mejor las máquinas, o no lo va a exterminar, o va a trascender espiritualmente. ¿Usted qué piensa, maestro? Yo pienso cosas bonitas. Bueno, si es cierto lo que dice, que el Homo sapiens dejó al olvido a los neandertales, ¿no? Los seres humanos, por lo tanto, serán los responsables del globo terráqueo, ¿sí? Porque somos las neuronas de la Tierra. ¿Sí? Los seres humanos somos las neuronas de la Tierra, las entidades pensantes, ¿sí? Las neuronas de nosotros están en el cerebro, pero de la Tierra somos los seres humanos. Y nosotros creamos nuestro destino, como seres humanos creamos nuestro destino. Somos los arquitectos de nuestro propio destino. ¿Quiénes serán los arquitectos del destino de la Tierra? Los seres humanos. ¿Sí? ¿Que generan contaminación? Pues porque así queremos vivir. Y será atroz no poder respirar, tener temperaturas extremas de frío y de calor, lluvias intensas por doquier. ¿Por qué? Porque así pensamos ahorita los seres humanos. Seguro que estas experiencias nos harán recapacitar
y recomponemos la forma de vivir, de pensar, de sentir, ¿verdad? De tal forma que la tierra en un momento dado se convertirá en un oasis. Pero todo va a depender de todos nosotros los seres humanos. Porque aunque nosotros nada más contaminemos poquito, fíjense, todos nosotros los que estamos aquí contaminamos poquito, pues es muchote también. ¿Eh? Y si pensamos que yo contamino poquito, todo el mundo piensa que contamina poquito. Si sumamos, es una gran contaminación, ¿verdad? Entonces, la responsabilidad de la tierra es responsabilidad de nosotros, los seres humanos. Y las máquinas son creadas por los seres humanos. Simplemente son programadas, ¿verdad?, por personas de carne y hueso y harán lo que la persona le indique, ¿sí? A menos que esa inteligencia sea demasiado única, como en las películas, y sí acabe con la humanidad, lo cual es imposible. Porque el plan divino es que el ser humano evolucione hacia el plano suprahumano. No puede coartar que un objeto material mecánico sustituya al ser humano. Es imposible eso. Bueno, pues el ser humano, responsable de la tierra, y en poco tiempo resolveremos esta contaminación. 50 años, 100 años, algo así. ¿Okay? Gracias, maestro. Y en cuanto a la última pregunta, que el hombre va a trascender espiritualmente, ¿seguirá siendo Homo sapiens o va a evolucionar? No, sí, vamos a evolucionar más. Porque si tenemos 1 o 2 millones de años de existencia, es poco tiempo. Tal vez se requieran unos 2 millones de años más para pensar no como niños. Ahorita pensamos como niños, ¿sí? Los seres humanos en general como niños. Pero en poco tiempo pensaremos como seres humanos maduros, adultos, ¿verdad? Y será otra humanidad diferente, otra forma de vivir, sin fronteras, sin tantos idiomas, ¿verdad? Viviendo, las casas estarán en los bosques, habrá corrientes de agua por doquier, etcétera. No habrá contaminación. Otra vida diferente. Tal vez ahorita sea utópica, pero para allá vamos. Gracias, maestro. Ok. Claudia, otra vez. Ya la última, maestro, la última. Bueno. ¿Cómo nos recomienda usted, bueno, de qué manera podemos nosotros vivir el estar en contacto con esa sacralidad que nos habla, con esa sacralidad de la naturaleza? O sea, en nuestra vida cotidiana, ¿cómo nos recomienda que podamos nosotros ser más sensibles y vivir esas sacralidades de la cotidianidad? ¿Usted cómo la vive, por ejemplo? Bueno, por ejemplo, ya dijo la clave, ¿verdad? Mencionó la palabra sensibilidad, y la sensibilidad está asociada con la conciencia. Cuando se despierten mañana, ¿verdad?, dense cuenta cómo es el ambiente. Si hay oscuridad, si hay una luz, los colores que vean, las sombras, las formas. Porque normalmente nos despertamos y nos levantamos sin observar. Somos insensibles. Tocamos el suelo y ya lo tocamos y nos vamos para allá. Cuenten incluso los pasos, cómo sienten el piso, más duro, más áspero, frío.
etcétera. O sea, ser más conscientes de uno. Si uno es más consciente de sus actos, de los que está haciendo, ¿verdad? De lo que está viendo, de lo que está escuchando, de lo que está olfateando, gustando, percibiendo, mejorará la relación con la naturaleza. Y se dará cuenta, por ejemplo, que esos prados deben de tener su cuidado adecuado. O sea, esa sensibilidad que nazca en uno para poder que esa sensibilidad se exteriorice. Darnos cuenta de las nubes, de las estrellas. Eso no se nos enseña en las escuelas. Bueno, en Yamine sí. Pero en las escuelas de educación pública se nos enseña a leer, a escribir, las tablas de multiplicar, ¿sí? A veces la competencia. Pero nunca en la escuela primaria no nos llevan al campo a pisar la tierra descalzos, a enlodarnos, a ver las mariposas volar, subir a los árboles, que nos caiga agua, que nos caiga lodo en la lengua, que generar anticuerpos, ¿sí? En correr, en gritar. No, nos tienen encerrados en unos salones para que aprendamos historia, geografía, etcétera. Pero hay que ver la naturaleza, ¿sí? Que nos enseñen, mira, esa es una estrella, es la constelación de Sagitario, es la constelación de Piscis, este es el sol, es una estrella, la luna, etcétera, todo eso. Ojalá y la educación en un momento dado nos lleve hacia afuera a disfrutar de la naturaleza, ¿sí? Ver el mar, hay una excursión al mar. El grupo de primero a cuarto les toca ir al mar, de quinto y sexto al desierto, etcétera, a la selva, a todos lados, y no estar encerrados. ¿Okay? Nos falta sensibilidad. ¿Ok? Ya no hay más preguntas. Qué bueno. Nos vamos a ir temprano. Maestro, sí. Bien, no sé si hay alguna pregunta por ahí en el tintero. Sí. Maestro, yo más que nada, Sí. Rosamelia, pues no sé agradecerle. Yo creo que lo importante, bueno, yo recordando ahorita las últimas palabras que usted comentaba, ¿no? Que en la escuela primaria no nos llevan a los lugares naturales y al aire libre, pues a lo Ajá. mejor sí nos llevaron alguna vez, ¿no? Pero no nos hacían reflexionar en eso que usted nos hizo reflexionar, de realmente, pues la esencia que puede tener cada uno de esos elementos y el contacto que podemos tener con él, ¿no? Y además la posibilidad de algo sagrado. Entonces, Sí. pues yo creo que es lo más valioso de la plática porque nos enseña pues de que hay algo más que la simple mirada superficial que a veces pues se suele dar, ¿no? Y bueno, pues agradecerle, maestro, por su amabilidad, sus bonitas Gracias. presentaciones, me encantan las ilustraciones. Gracias. Sí, y para nosotros los que estamos aquí, en lugar de irse al mar, al desierto, a la selva, vayan a los ashrams. Raíces los está esperando. Coatepec, Cuautla, etcétera. Raíces, el próximo mes de octubre vamos a tener un encuentro. Están invitados todos. 28 de octubre, 26, 27 y 28 de octubre en el Ashram Raíces. Un encuentro nacional así, de hermandad, así como ustedes. Va a estar súper agradable ese encuentro. Para conocernos, vayan a las Raíces. Aquí está cerquita, aquí en Monterrey. Aquí me queda aquí a 2 horas. De 2 horas de Coahuila.
Maestro, hay una mano levantada de la Sí, de la hermana. adelante. Evelyn, adelante. Sí, muchas gracias. Hola, maestro. Sí. Hola a todos. Bueno, yo hay algo que siempre tengo y no me puedo quitar, ¿no? Desde que era Yamin. Y es la idea de que una Catarina es tan evolucionada como un ser humano, ¿no? Tiene mucho más músculos que nosotros, ¿no? Una Catarina puede levantar 500 veces su peso y nosotros no, ¿no? Muchas veces ni el nuestro propio. Eh, ¿por qué nosotros en dado caso somos las neuronas del planeta Tierra? Entonces, ¿qué es una Catarina? El músculo y no sé, por eso representa la empresa Caterpillar o algo así. No sé si pudiera responder eso. Pues habrá que ser como pulgas para crecer kilómetro de alto, ¿verdad? Como hacen las pulgas, que saltan quién sabe cuántas veces su cuerpo. Bueno, les decía por lo siguiente, fíjense, nuestro cuerpo, que son multimillones de células, multimillones, habrá células que parecieran que son insignificantes, todas tienen su función. Las del dedo chiquito del pie izquierdo, esas células tal vez son importantes, pero no tanto como las del cerebro o como las células del corazón, ¿verdad? Entonces todo tiene una función. Hay otros tipos de células aparte de las neuronas, otro tipo de células en la naturaleza. La de los animales serán otros tipos de células, de los vegetales otros tipos de células, de la tierra, para que la tierra esté viva, ¿verdad? Entonces yo supongo, ¿verdad?, que cada entidad viviente, sea del reino que sea, tiene una función específica, ¿verdad? No son ni las mejores ni las peores, todas tienen una función, como un reloj mecánico de los antiguos, toda una maquinaria perfecta. Ahí sus ejes, sus tornillos, sus Hola, señora Araceli. manecillas. Hola. A sus órdenes. Bueno. Entonces, cada uno de nosotros formamos parte de esa maquinaria de reloj, ¿verdad? No. ¿Verdad? Cada quien tenemos una función. Si una piececita de ese reloj cósmico falla, pues el segundero no nos va a dar bien la hora, ¿verdad? Va a fallar algo. Entonces todos tenemos una función. Entonces, aunque los animales tengan mayor destreza que nosotros, por ejemplo, tienen mejor visión, mejor oído, algunos tienen garras, colmillos, etcétera, tienen su trabajo, están en su proceso evolutivo. Y nosotros como seres humanos también estamos en este proceso evolutivo. Tenemos lo que necesita el cuerpo. No necesitamos ser súper fuertes como la Catarina o grandes saltadores como las pulgas. ¿Sí? Tal vez ya pasamos por ahí. Tal vez, quién sabe, ¿no? Pero aprovechemos lo que tenemos. Aprovechémoslo bien y desarrollémoslo mejor para bien nuestro y para bien de los demás. ¿Sí? Pero siempre trabajando con conciencia, buscando esa sensibilidad, buscando ese equilibrio, buscando la evolución correcta y adecuada. ¿Ok? Gracias. Para servir.
Bien, si no hay alguna otra pregunta más, pues muchas gracias por estar aquí. Y nos veremos aquí la próxima ocasión, ¿verdad? No sé qué vaya a tener la próxima semana. Les avisamos. Les avisamos cuál es nuestra próxima actividad, ¿verdad? Por Zoom, como siempre. Pues muchas gracias. Fue un placer y un honor estar aquí con ustedes. Se los agradezco mucho y ser más sensibles, más conscientes de nuestra vida. ¿Ok? Gracias por todo y estamos en contacto. Bien. Gracias, maestro. Gracias a Adiós. ustedes. Gracias, maestro. Gracias, maestro. Gracias a ustedes. Hasta luego. Saludos, Hasta Marita. luego. Hasta luego, maestro. Bye. 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 Que puedas descansar, maestro. Gracias, igualmente. Gracias.